Ok, ahí están entrando todos entonces. Bueno, muy buenos días a todos. Les queremos dar la más cordial bienvenida a una nueva edición de FedeTour Talks, este espacio que impulsamos martes por medio aquí en FedeTour para seguir conectando el turismo con el país, abriendo espacios de conversación sobre temas que impactan tanto a la industria como al desarrollo económico del país. Antes de comenzar, les quiero dejar a Mónica Salaquet, presidenta ejecutiva de FedeTour, para que nos comparta unas breves palabras de bienvenida. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Samuel. Bueno, muy buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan esta mañana. La verdad que esta Fede Tour Talk es muy especial porque nos las va a dictar una queridísima amiga. Bueno, Helen, ¿qué te puedo decir? Eres parte del corazón de Fede Tour y de todo el ecosistema turístico. Así que hoy día saquémosle el jugo. Helen nos va a compartir sobre los retos y oportunidades de la aviación en Chile, algo que es tremendamente crucial para el desarrollo de esta industria. Y bueno, que tengan una gran mañana. Gracias nuevamente, Helen, por compartir tus conocimientos y tus experiencias con nosotros hoy día acá. Así que bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ella misma ya lo adelantaba, pues hoy vamos a despegar a una conversación que nos va a invitar a mirar un poco más desde las alturas, el futuro de la aviación en Chile, como decía Mónica. Y es porque la conectividad aérea es un pilar esencial para el turismo y para el desarrollo económico del país, y entender las consecuencias, los desafíos, las oportunidades que tiene este sector es bastante fundamental. Entonces, unos pequeños datos antes de darle el pase a Helen. La aviación es una pieza clave para el turismo y la economía, como les decía. Sobre todo, el tiempo que estamos viviendo ahora, en 2024, por ejemplo, el aeropuerto de Santiago rompió récords al movilizar más de 26 millones de pasajeros. Y solo este año ya se han movilizado más de 14 millones de personas en vuelos nacionales e internacionales. Entonces, es una industria que aporta casi 8 mil millones de dólares al PIB y genera más de 200 mil empleos directos e indirectos. Entonces, la verdad es que es una industria tremenda la aviación. Entonces, para conversar de esto, ya lo adelantaba Mónica, vamos a contar con Helen Coyumbian, Country Manager de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, y expresidente ejecutiva de FedeTour. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Helen, te queremos dar la más cordial bienvenida y adelante, el espacio ahora es tuyo. Bueno, gracias Mónica, gracias Samuel. Encantada de estar aquí hoy día, esta mañana, en este espacio que lo siento muy familiar, la verdad, es como estar en casa. Me encanta poder estar con ustedes, con los socios de Tour, con la industria turística, y poder contarles un poco de lo que estoy hoy día y cuáles son los retos y desafíos que tenemos como industria de la aviación. Así que sin más, también voy a compartir una presentación para guiar esto y así también dejar al final espacio para preguntas o dudas que tengan. Lo que nos van a quedar, ¿no es verdad, Samuel? Unos minutos para eso. Así que voy a empezar con la presentación. Si me Sí, dan un y segundo. perdón, Mónica, solamente recordar que quienes vayan, perdón, Helen, solamente recordar que quienes vayan teniendo preguntas o quienes surjan dudas en el camino, las pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir respondiendo junto a Helen al final. Perfecto. Y también quedamos, ¿no es verdad, Samuel, de compartir la presentación si es que alguien la necesita, ¿no? Así es. Buenísimo. Y ahora me dan unos segundos que voy a hacer esto que me cuesta mucho siempre, que es compartir la presentación. Cuéntenme qué ven ahí. ¿Nada todavía ahí? Ahí se ve perfecto. Perfecto. ¿La pueden ver? Sí, sí, se ve perfecto. Muy bien. Ya. Bueno, primero, como decía, agradecer la posibilidad de estar presentando hoy día con ustedes y poder compartir esta información. Eh, lo que nos convoca básicamente son los retos y oportunidades de la aviación en Chile, mirando un poco proyecciones de la demanda y oferta de la aviación, tanto a nivel nacional como internacional, tendencias que están redefiniendo un poco las preferencias de los usuarios y cómo se adaptan las líneas aéreas y la competitividad internacional de Chile en el panorama aéreo y los principales retos que el sector tiene que afrontar. Primero, solamente para contarles quiénes somos, nosotros como la IATA, digamos, somos la Asociación Internacional de Transporte Aéreo,
que representamos a más de 360 líneas aéreas en el mundo, presentes en 120 países, y representamos más o menos el 83% del tráfico aéreo global. Eso es poco para contarles quiénes somos nosotros y a qué nos dedicamos, ¿no? Que es básicamente representar, liderar y servir a la industria aerocomercial. Ahora, entrando en una mirada como más global de lo que es la industria aérea, primero partir diciendo que nosotros somos como, nos sentimos que somos una red tan importante como el Internet, digamos, porque abordamos casi el mismo número de personas en millones de pasajeros que viajan, que son 4,3 mil millones de pasajeros en viaje en un año. Y eso obviamente nos convierte en una red muy esencial para la conectividad global, ¿no? Y es ahí un poco la importancia de la aviación a nivel global, pero es muy importante el aporte que la aviación hace a lo que son los viajes y el turismo, eh, y el desarrollo económico y social de los países, ¿no? Nosotros entendemos la industria de los viajes y el turismo, un motor clave es la industria de la aviación. Generamos del orden de 88 millones de empleos y aportamos 3,5 trillones de dólares en el Producto Interno Bruto. Los mayores desafíos probablemente en esta lámina, y como digo, la presentación la pueden tener después si quieren ver el detalle, porque los números están bien chiquititos. Los desafíos están justamente en regiones como África, Latinoamérica y el Caribe, donde tenemos que maximizar el valor de la aviación moviéndonos de lo que es el transporte terrestre al transporte aéreo con mayor rapidez. Si observamos cómo el tráfico global de pasajeros va a crecer en el año 2025, podemos ver que vamos a crecer un 5,8% en este año. Y si ustedes se fijan en esta gráfica, podemos ver a nivel global un 5,8%, pero a nivel de Latinoamérica también un 5,8%. O sea, estamos básicamente en el mismo nivel. Hay otras zonas del mundo que están creciendo más rápido y otras que siguen siendo desafíos. Pero eso es básicamente el panorama y la proyección de crecimiento para este año. Ahora sí, si observamos cuáles son los patrones de crecimiento o movimiento entre países, y aquí esta lámina muestra, digamos, lo que es América, eh, podemos ver cómo esto nosotros lo medimos en rutas y frecuencias. Podemos ver que hay países que están todavía recuperándose de la pandemia, tanto en ruta y frecuencia como el caso de Canadá, de Perú, de nuestro país, de Argentina. Después tenemos otros casos como es Colombia, que han crecido a tasas de 2 dígitos. Y ahí recordar, me tocó estando en FedeTour, que Colombia fue un país que casi no se cerró durante la pandemia, no tuvo mayores restricciones para entrar o salir, y eso significó que ellos ganaron mucho trecho en ese periodo de años, y lo podemos ver cómo han seguido creciendo y potenciándose hacia ya este año. En el caso de Chile puntualmente, nosotros, si miramos desde el 2015 al 2024, crecimos, ¿no es verdad?, en ruta y frecuencia, y mirando este año 2025 también tenemos 126 rutas y cerca de 70.000 frecuencias. Hemos bajado algo en frecuencia, pero mantenemos este crecimiento en ruta. Otros países como México, República Dominicana, se han recuperado también bastante rápido, pero ya hacia el 2024 han tendido a bajar ese ritmo de crecimiento. Eso es básicamente lo que les puedo mostrar aquí en esta lámina. Obviamente que Estados Unidos y Canadá son los países más importantes para todos, digamos, en términos de volumen, y ahí evidentemente está el gran desafío que existe en la industria de la aviación, que es contar con los aviones para atender la demanda que se está gestando. Eso es en términos generales. Ahora, en términos de desafíos y oportunidades, uno de los globales, pero que también vamos a hacer el suma a lo que es Latinoamérica y nuestro país, tenemos que esta es una industria que tiene ganancias netas bastante importantes, sin embargo, que son del orden de 36 mil millones de dólares. Sin embargo, América Latina solamente tiene
le corresponde, digamos, un 1,1% de eso. Y ahí entramos al siguiente que nos trae, digamos, el desafío importante, que es que la ganancia por pasajero, esto es medido por digamos, compañías externas a la IATA, evidentemente, la ganancia por pasajero es de $7,2. Y si observamos lo que es eso a nivel global, a nivel de Latinoamérica es de $3,4. Entonces, muchas veces, y esto es importante tenerlo en cuenta, cuando se plantea incorporar gastos adicionales a los pasajes, bueno, ahí estamos yendo directamente a esta línea que es estos $3,4, o puede ser, si lo calculamos a 1.000 pesos el dólar, es 3.400 pesos. Entonces, es muy acotado la ganancia por pasajero que tienen las compañías aéreas. Eso se nota si lo miramos en un ranking donde está la rentabilidad de la aviación es muy significativamente menor a otras industrias. Por ejemplo, los bancos, no sé, están cerca del 31%, la producción de petróleo y gas, 28%. Bueno, el transporte aéreo tiene un margen de 2,8%. Y eso es uno de los grandes desafíos, cómo mantenemos la rentabilidad con estos márgenes tan estrechos. Otro elemento importante en términos de desafío es el shortage, podríamos decir, de oferta de aeronaves que tiene la industria. Eh, Tenemos al cierre del 2024, habían en pedidos, digamos, órdenes de compra, podríamos decir, de unidades de aviones, cerca de 17.000 unidades al cierre del 2024. Y eso es un problema que tenemos a nivel mundial. Entonces, muchas veces podemos creer o tener claro de que hay una demanda interesante en una ruta, pero sin embargo no tenemos el avión, el material en este caso, para operar esa ruta. Y eso es un gran desafío que existe y que nos va a acompañar probablemente por los próximos 2 años. Aquí podemos ver en el caso del mundo en general, pero cómo están los pedidos de aviones por región. Y ahí vemos en color gris está Latinoamérica, que también tiene una demanda importante, y se puede ir viendo cómo van a ir entregando estos aviones ya listos, terminados, para ir sirviendo las distintas rutas que resultan rentables para las compañías aéreas. Entonces, ahí tenemos un primer elemento como gran desafío. Otro elemento importante es la sostenibilidad. La, 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 mm, la industria de la aviación se ha puesto como meta llegar a 0 emisiones netas para el 2050, y eso a través de lo que llamamos el SAF. SAF es la sigla en inglés, que es Sustainable Aviation Fuel, o combustible de la aviación sostenible, que es uno de los gatillantes claves para lograr este compromiso de 0 emisiones netas al 2050. Y desde la IATA hemos estado registrando muy minuciosa y ordenadamente todos los proyectos SAF que hay alrededor del mundo, y hemos llegado a que básicamente estamos en el orden de 300 proyectos que están mapeados a nivel mundial. Y de esos 300 proyectos, 160 de ellos probablemente van a estar operativos al 2030. Bueno, en detalle podría contarles un poco más, pero esto probablemente significa uno de los mayores desafíos también cuando ya lo traemos a nuestra región, porque si bien vemos que hay proyectos e iniciativas SAF muy importantes previstas para hasta el 2030, y en las Américas también vemos un crecimiento importante de estos proyectos. La mayoría, en el caso de las Américas, están en Norteamérica. Latinoamérica tiene casi muy pocos proyectos, principalmente están en Brasil, pero con un gran desafío de poder suministrar al resto de la región. Así que ahí tenemos un tema muy importante, muy conscientes del impacto que tiene la aviación en la huella de carbono, pero digamos, muy ocupados tratando de generar estos proyectos, pero con el desafío de generar más proyectos y más proyectos en Latinoamérica. Otro de los grandes desafíos y oportunidades regionales, y aquí me voy a ir bajando un poco a lo que es nuestra región, son lo que es tasas, impuestos y cargos. En segundo elemento, el marco regulatorio, que está muy relacionado con eso.
y el tercer elemento, la infraestructura. Solamente, y aquí está el ejemplo puesto en la pantalla, nosotros a nivel global, lo que significa taxes, fees and charges corresponde a un 27% de un pasaje aéreo. En promedio en Latinoamérica corresponde a un 44%. Entonces, todavía estamos muy altos y no sé si se han fijado muchas veces cuando uno compra un pasaje, por ejemplo, a Buenos Aires, a Argentina, donde muchas veces el pasaje en sí es muy barato, pero cuando sumamos los taxes, fees and charges de ese pasaje nos encontramos con que el pasaje puede estar por sobre los $100. Entonces, ahí hay un gran desafío por parte de la región en cuanto a motivar la conectividad regional, va a estar siempre bastante complicada por ese elemento. Y otro elemento importante por ejemplo, en el caso de los impuestos, quería mostrarles un ejemplo de lo que está pasando en Brasil. Y yo sé que Brasil es sumamente importante para nosotros como destino receptivo, pero también como destino emisivo. Por ejemplo, hoy día se está hablando de un impuesto, o sea, un IVA que se quiere proponer cobrar a los tickets aéreos del 26,5%. Y eso básicamente tendría un impacto directo en los pasajes. Las mediciones que hemos hecho es que los vuelos internacionales, por ejemplo, que es lo que nos interesa a nosotros, subirían de 740 a $935 y la demanda de pasajeros podría llegar a caer hasta un 30%. Y esto amenaza directamente la conectividad regional, el turismo, entre otros. Y no solamente tiene que ver con las propuestas de impuestos que podemos ver, sino que también lo que está pasando en términos de proyectos de ley eh, y que tienen que ver con la defensa del consumidor. Todos queremos, y obviamente nuestra trabajo, tanto el turismo, la aviación, está centrada en ese usuario, ese pasajero, que tenga una muy buena experiencia. Sin embargo, vemos bien, con bastante preocupación, la instalación de proyectos de ley que se están dando en todos los países de Latinoamérica. eh, que tienden a ir digamos, con este llamado a la protección del consumidor, lo que están haciendo es atentar directamente al consumidor, y les voy a contar por qué. Con proyectos, por ejemplo, vemos el caso de Perú, que tiene 15 proyectos de ley activos, Colombia tiene 11 proyectos de ley, y son proyectos que son bastante similares a lo que está pasando en Chile. En Chile tenemos 6 proyectos de ley que están en discusión en el Parlamento actualmente, y ahí agregué, entre las últimas semanas se agregaron 3 proyectos más, incluso a estos 6 proyectos, si bien son proyectos que tienen que ver con, digamos, los 3 proyectos adicionales son similares en contenido a los 6 proyectos que tienen aquí al frente de ustedes. Son proyectos que eh, atentan de alguna manera al modelo que hoy día tenemos, que nos permite tener muchos distintos tipos de tarifas. Entonces, por ejemplo, que parte, digamos, del revenue management y de los modelos de low cost que han implementado compañías aéreas en Chile. Entonces, por ejemplo, si yo hoy día puedo elegir comprar o no el equipaje de mano en determinada compañía aérea o determinado pasaje, al ponerme la obligación de tenerlo sin costo, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Es que esa posibilidad de no ocupar y por lo tanto no pagar por eso se va a eliminar y va a producir un impacto directo en las tarifas aéreas. Nosotros hemos hecho presentaciones como IATA, como la Asociación Chilena de Líneas Aéreas a Chile, en el Congreso, donde hemos ido a explicar de alguna manera cómo estos proyectos de ley impactan de manera directa en la conectividad y en el valor de los pasajes, por lo tanto van directamente hacia el consumidor. Pero eso, como lo que les quería contar un poco, es que esto es algo que está pasando a nivel Latinoamérica y que evidentemente también se está replicando en Chile, y que es muy importante que todos juntos mostremos los reales impactos que van a tener estos proyectos, que van a ir en detrimento de la conectividad y evidentemente del turismo. Ahora, ¿qué podemos hacer en general para mejorar la conectividad? Que es lo que a nosotros como industria nos interesa, y a la industria del turismo también, del cual evidentemente somos parte. Primero tenemos que mirar un elemento bien importante, que es las tasas de crecimiento regionales que estamos viendo.
Y aquí obviamente miremos en el lado derecho lo que es en Latinoamérica y el Caribe, donde vemos crecimientos proyectados, por ejemplo, para este año de un 3,1%. Ese crecimiento, y ahí planteo un desafío, ya es bastante similar a los crecimientos que teníamos previo a la pandemia. O sea, básicamente, después de la pandemia hubo un crecimiento importante que fue la recuperación, y después de eso estamos volviendo ya a crecimientos similares a la prepandemia. Y eso evidentemente hay que mirarlo con cautela porque eh, nos habíamos un poco acostumbrado a los crecimientos por recuperación, y vamos a volver a un crecimiento bastante más del orden del 3, entre el 3 y el 4% por los próximos años. ¿Dónde está nuestro gran desafío? Y también mirando hacia Chile, es, digamos, los viajes mirados desde el punto de vista per cápita. Chile, si se fijan ahí, tiene 1,21 viajes per cápita, para un país que cerca de 20 millones de habitantes. eh, lo positivo de esto es que Chile está muy por sobre el resto de Latinoamérica, donde, digamos, le sigue Perú con 0,65. Esos son más o menos las cifras que se manejan, pero evidentemente si ya nos comparamos con lo que es Estados Unidos, que tiene 2,6, Canadá con 2,6 también, o nos vamos un poco más allá y miramos lo que es España con 4,5, evidentemente el potencial de crecimiento en viajes per cápita de Chile podría ser mucho mayor. Eh, digamos, ese es nuestra meta. Ya yéndonos un poco a observar cómo ha sido la recuperación post pandemia de Chile, hoy día estamos con cifras al 2024 con 28 millones de pasajeros transportados, que es superior a lo que teníamos en la prepandemia. También importante mirar lo que es la carga, que nosotros como país el año pasado terminamos con 477.000 toneladas. ¿Y eso qué significa? Que es básicamente, estamos en el lugar número 23 en el mundo, o sea, una muy, muy buena posición en términos de tráfico de carga a nivel mundial, y esto representa el 22% de la facturación total, si lo sumamos, digamos, con lo que es el ámbito de pasajeros. Esto ha sido posible básicamente eh, por esta política que Chile tiene de cielos abiertos, una buena regulación. Por eso, ojo, miremos lo que se está planteando hoy día, que podría cambiar esa situación en negativo, y una infraestructura aeroportuaria que han sido fundamentales para permitir este desarrollo. Y lo que ha hecho es que muchas más personas hayan podido volar. Ahora, estos 28 millones de viajes, si nosotros hacemos un poquito más de granularidad sobre eso, podemos ver que 1 de cada 3 chilenos han viajado en avión hasta el día de hoy. O sea, eso nos muestra el desafío que es que tenemos todavía 2 de cada 3 chilenos que nunca se han subido en avión, y por lo tanto ese debiera ser nuestro norte a tratar de mejorar. En términos internacionales, crecemos, bueno, un poco lo que les mostraba antes, a una tasa de un 3,3% anual, o sea, en línea con lo que está pasando en Latinoamérica y el Caribe. Ojo, hay que mirar, si uno mira los últimos semestres, estamos con un crecimiento un poco más lento. Y si miramos en términos de volumen de personas, eh, eh, comparándonos con el año 2011, cerca de 900.000, perdón, cerca de 400.000 personas viajaban en avión. Hoy día estamos hablando de cerca de 900.000 personas que viajan en avión a nivel internacional. Y si vamos a lo que es el movimiento doméstico interno, estamos creciendo a tasas de un 6%. El crecimiento doméstico tuvo una gran caída en la pandemia, y eso se ve aquí en la gráfica que podemos apreciar. Pero también, si hacemos una comparación de volúmenes, en el 2011 viajaban del orden de 500.000 personas, y a mayo de este año están viajando 1,2 millones de personas. Para este año 2025 también vemos que hay un aumento de 13 nuevas rutas. Básicamente son
que aquí lo podemos ver en el mapa, digamos, las líneas azules son 13 las rutas nuevas y las rojas son las rutas que se han perdido, digamos. Eh, por ejemplo, ahí podemos ver un Concepción Buenos Aires que operó el año pasado, que ya no está operando, es por lo tanto una de las líneas rojas. Eh, pero lo interesante que estas nuevas rutas, ahí está la conectividad también entre el norte de Chile y Bolivia, o entre Bolivia y Santiago, eh, que han permitido aumentar en 224 frecuencias y 31.500 asientos adicionales. En términos de aporte al desarrollo económico, este es un análisis que hace la IATA, un estudio que desarrolla con Oxford Economics. Podemos ver que empleamos casi 57.000 personas, aportando al PIB 2,1 mil millones de dólares. Y en general, si hacemos una extensión al indirecto, estamos hablando de 7,9 mil millones y casi 212.000 empleos. Eso solamente lo que miramos como generación de la cadena de valor de la aviación. Obviamente, si lo ampliamos al turismo, ese número aumenta muchísimo más y bueno, es responsable de los 650.000 empleos directos o más que genera la industria del turismo, incluyendo también dentro de eso a la aviación. Ahora, queremos seguir impulsando esto. Estábamos hablando que al 2024 llegamos a 28 millones de viajes. Bueno, planteémonos cómo llegamos a esos 50 millones de viajes que deberíamos de aspirar, cómo podemos duplicar nuestro aporte al PIB, cómo podemos además duplicar los empleos que generamos o cómo generamos mayores accesos a los chilenos. ¿Cómo hacemos ese crecimiento? Es importante consignar de que ese crecimiento no está garantizado. Como les mostraba recién, veníamos creciendo a tasas en lo que se refiere al movimiento nacional de cercano al 9%, hoy día estamos creciendo a tasas en torno al 3%, y si nosotros hacemos una proyección, ese crecimiento en lo que es por lo menos el tráfico doméstico, crecería o se podría llegar a duplicar cerca del año 2040, o sea, muy, muy lejos y no podemos esperar hasta esa fecha, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que mirar con cuidado. El hecho de que estemos creciendo no nos garantiza nada, o no nos garantiza ese futuro que esperamos, y también tener en consideración, y aquí vuelvo un poco a lo que les contaba antes, estas restricciones de capacidad que tiene la industria, también las vivimos en Chile, y también no solamente restricciones de capacidad en cuanto a aviones que se están produciendo hoy día en las fábricas y que necesitamos que lleguen y empiecen a operar estas rutas, sino que también hemos tenido lo que se ha llamado la crisis de los motores, ¿no? Que hay muchos aviones que están en tierra por dificultades o desperfectos que se han encontrado en sus motores, y por tanto, por un tema obviamente de seguridad, se dejan en tierra, y eso también ha impactado en la oferta de aviones. Y solamente para mirar lo que es en el caso nuestro, independiente que nos estemos recuperando lo que fue la prepandemia, todavía tenemos 21 aerolíneas operando en Chile versus las 23 que teníamos en el 2019. Entonces, ahí hay un desafío. Pero ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos, digamos, nosotros como industria creemos que podemos avanzar? Nosotros hemos identificado, y este es un trabajo que hicimos en conjunto con la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, con Achila, en tres pilares. Básicamente, operaciones eficientes, infraestructura de calidad y seguridad. En lo que se refiere a operaciones eficientes, tenemos como elemento principal tener en el centro a ese pasajero que tiene que tener una experiencia segura, confiable, y agradable, digamos, y ahí todo lo que tiene que ver con el proceso de facturación, de embarque, gestión del equipaje, lo consideramos como un elemento fundamental. Lo que es la infraestructura, Chile tiene una red primaria de aeropuertos y obviamente el aeropuerto de Santiago, pero obviamente tenemos que ir trabajando sobre esa infraestructura, y la seguridad, que es uno de los ámbitos más importantes para la aviación, tanto en tierra, pero además la seguridad de la aviación en el aire, que es lo central. Solamente, y para ir cerrando un poco, quiero mostrarle algunos ejemplos de cómo estos pilares los miramos, digamos, para cada aeropuerto, y no puedo dejar de mencionar lo que es Santiago, el aeropuerto Arturo Merino Benítez,
donde nuestro probablemente, y ustedes van a coincidir conmigo, mayor preocupación que tenemos es una necesidad de una buena gobernanza adecuada de coordinación aeroportuaria. Lo resalto ahí porque probablemente gran parte de los otros elementos que están aquí en esta lista, como mejorar el control migratorio, atender mejor a las personas con movilidad reducida, tener mejores niveles de servicio, todos esos elementos, usar la biometría como un eje central en la experiencia del pasajero, son fundamentales si es que tenemos una buena gobernanza. Yo creo que es el primer paso para ir resolviendo todos estos elementos. Y hablo de gobernanza porque no sé si ustedes saben, en el aeropuerto operan 6 ministerios. Tenemos el Ministerio de Seguridad, de Agricultura, de, digamos, Defensa y muchos otros ministerios que tienen sus servicios públicos operando ahí, además de las compañías aéreas, de los pasajeros, los turistas, el concesionario que lleva la operación. Entonces, evidentemente, ahí hay un gran desafío que es la gobernanza. Y el otro elemento importante, ustedes han visto cómo el aeropuerto ha avanzado en la construcción de un terminal nacional y un terminal internacional, es que avancemos un poquito más allá y vayamos imaginándonos el uso mixto de esos terminales y no que hablemos de un nacional y un internacional, sino que más bien sea la orientación y la demanda de los pasajeros lo que indique dónde los vamos a recibir y dónde vamos a manejar ese movimiento, más que seguir creciendo en infraestructura, ¿no? Ahora, también, y ahí lo que acabo de decir tiene que ver con propiamente la infraestructura y que vayamos analizando eh, cuál es la capacidad y la demanda. Con preocupación hemos visto que el Ministerio de Obras Públicas está licitando, por ejemplo, hoy día un estudio que básicamente va a indicar las tendencias o cómo debiera ser el aeropuerto a partir del 2037. O sea, estamos hablando de 12 años más. Eh, Ustedes se podrán imaginar que las tendencias van cambiando muy, muy seguido y planificaciones adecuadas no deberían ser más allá de 5 años. Entonces, ese es un elemento que nos preocupa, que tiene que ver con esta mayor flexibilidad que le demos al uso de la infraestructura y también, ojalá, pensar en modernizar estos modelos de concesión como el que tenemos hoy en día, que podría incorporar muchas mejoras de acuerdo un poco a cómo se manejan las concesiones en el mundo. Y también no voy a dejar evidentemente mencionar lo que son los aeropuertos regionales, donde una operación eficiente debiera tender a incorporar mejores tecnologías de aproximación. Todos ustedes saben que y el turismo es un gran afectado de esto, cuando hay situaciones de baja visibilidad, muchos aeropuertos tienden a cerrar, no pueden operar. Bueno, como industria, junto con Achila, hemos hecho un levantamiento de cuáles son las necesidades y estos se resuelven a través de lo que se llaman ILS, que son sistemas de aterrizaje instrumental en distintas categorías para los distintos aeropuertos dentro de Chile. ¿Cómo podemos también avanzar eh, para paliar la problemática de la baja visibilidad y muchas veces la cancelación de vuelos? Es haciendo una extensión de horarios donde hemos identificado junto con las compañías aéreas nacionales cuáles serían el potencial, llegando incluso a estimar que podríamos aumentar la oferta casi en 1 millón de asientos. Si es que hacemos pequeñas extensiones de horario, 2 horas más temprano, 2 horas más tarde, nos permitiría aumentar esa disponibilidad. Y por último, evidentemente también lo que es la infraestructura en aeropuertos regionales, que nos permitiría ampliar las pistas, eh, básicamente a través incluso de calles de rodaje. Buscamos también adelantar ejecución de obras que están operando y también buscar elementos que permitan una operación más eficiente. Eso es en suma un poco lo que les quería presentar hoy día. Eh, Bastante hablado un poco rápido, pero quería poder transmitirles toda esta información hoy día. Así que eso, y dejo abierto si es que tienen alguna pregunta, alguna duda que quisieran hacer. Entiendo que por el chat. Sí. Ahí, bueno, hay varias preguntas que han surgido en el chat. De todas formas, vamos a habilitar los micrófonos por si alguien más quiere preguntar. Primero vamos a leer las preguntas del chat. Si alguien más tiene dudas, ahí podemos ir levantando la mano en el fondo y preguntar. Entonces, ahí Diego Wolf tiene dos intervenciones. La primera, ¿cuál es la situación actual de los vuelos turísticos hacia Arica y otras ciudades del norte?
¿Y qué iniciativas gubernamentales o privadas buscan mejorar horarios, aumentos de frecuencia y mejores precios para atraer turistas? Bueno, un poco quizás lo respondí al final, ¿no? La conectividad con Arica es un gran desafío y es un desafío que las compañías aéreas lo han manifestado así. Eh, Tenemos hoy día una conectividad con Arica que está muy, digamos, indexada a lo que es Santiago y por eso muchos reclamos de la gente del norte es que tienen que volver a Santiago para llegar a Arica, digamos, muchas veces, lo cual resulta bastante ridículo. Pero también en esta propuesta que estamos haciéndole al gobierno hoy día, a través de la DGAC, el Ministerio de Defensa y otros, hemos hecho un trabajo en conjunto con las compañías aéreas nacionales para, si es que aumentamos, como decía, los horarios, no yendo, digamos, a 24/7 o H24, como tienen varios aeropuertos en Chile, el caso de Concepción, bueno, para obviamente Santiago, eh, sino que aumentando en algunas horas, abriendo un poquito más temprano o cerrando un poquito más tarde, eh, con eso vamos a tener un impacto en que podríamos llegar incluso a tener 1 millón de asientos más en un año. Eh, ¿Por qué menciono esto en relación a Arica? Porque eso tiene el aumento, quizás no necesariamente vamos a hablar de aumentar horarios en Arica, pero el impacto que tiene en la red y evidentemente también en Arica, el poder tener mayor flexibilidad en los horarios sería importante. Así que ese es de alguna manera, podría decir como la propuesta que hacemos como sector, que por mientras en que llegamos a mejorar el instrumental de aterrizaje que permitiría mayor eh, aterrizaje en condiciones de baja visibilidad, vayamos trabajando en extensión de horario conforme vamos avanzando también en la implementación de este instrumental. Perfecto. Ahora, bueno, la segunda pregunta de Diego viene en la línea de la primera, entonces vamos a pasar a la pregunta de Vladimir Sepúlveda. De acuerdo a los aportes del PIB, ¿se podría hacer la relación entre el aporte al PIB y los aportes a la industria del turismo? Sí, mira, es que ahí hay básicamente el aporte del PIB de la aviación es del orden del 2,1 eh, y, digamos, representa un 1,2% del PIB. Si lo comparamos con el turismo, que si no me equivoco es del 3,2% del PIB actualmente. Eh, no es que ese 1,2 sea parte del 3,2, ¿no? No suma, porque hay actores que aportan a la industria de la aviación que no están considerados en las cuentas del turismo, y aquí hablo desde mi experiencia anterior en turismo. Por ejemplo, los proveedores de aviones. Los proveedores de aviones o las empresas contratistas de la industria de la aviación son considerados parte de nuestros ingresos, pero no son considerados parte de los ingresos que genera a la industria del turismo. Entonces, no es sumable, sí es muy comparable y es valiosa la comparación, pero no es sumable totalmente. Ahora, evidentemente que si el PIB del turismo, o sea, el PIB de la aviación crece, el PIB del turismo también va a crecer de manera, digamos, como efecto de... Ahora, Alejandro Segura pregunta, Helen, pensando en el crecimiento del turismo receptivo, ¿qué es lo que, qué es lo que nos importa? ¿Se ve a corto o mediano plazo la llegada de nuevas líneas aéreas, principalmente de Europa o Asia? Y en ese caso, ¿cuáles? Mira, bueno, gracias y saludar a Alejandro, querido amigo de la industria de toda la vida. Mira, a ver, yo creo que hay dos elementos que a veces se nos perdemos de vista cuando trabajamos en el turismo y específicamente en el ámbito del receptivo, que para las compañías aéreas, para cualquier compañía aérea, es importante cuando nosotros determinamos una ruta nueva, que ese avión salga desde el punto de origen de ese mercado que nosotros queremos que vengan a Chile, ojalá lo más lleno posible, y también vuelva lo más lleno posible. Entonces la ruta tiene que ser atractiva para ambos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Brasil, donde Chile es un mercado súper interesante para Brasil y estamos recibiendo muchos brasileros, pero también es un mercado emisivo muy interesante para los chilenos viajar allá. Entonces, las compañías aéreas
están llevando y trayendo sus aviones llenos. Entonces, ese es un primer elemento que no podemos perder de vista y que ha influido muchas veces. Por ejemplo, lo vivimos con Alitalia, cuando empezó a traer, digamos, empezamos a tener una demanda importante como mercado italiano hacia Chile, pero sin embargo como mercado emisivo hacia Italia no lo fue tan interesante y finalmente la compañía, bueno, la compañía se retiró por otras razones también, pero eso es bien relevante porque a veces olvidamos ese elemento. Entonces, tiene que ser atractivo en el tema del receptivo y en el tema del el emisivo. Ahora, digamos, haciendo una proyección de compañías aéreas, de cómo se ve, esto está bien supeditado hoy día a la limitación de oferta de aviones. Como tenemos una limitación de oferta y la vamos a tener probablemente durante todo este 2025 y el 2026, las posibilidades de recuperar líneas aéreas o de aumentar líneas aéreas que vienen a Chile va a estar supeditado a eso y limitado a eso. Lo que yo creo que podemos buscar o esperar que ocurra, y ya sabemos, por ejemplo, el anuncio de Air Canada, que había restringido su operación a vuelos estacionales solamente en temporada alta entre octubre y marzo y abril. Hoy día ha anunciado que a partir de octubre este año ya se queda año completo. ¿Y eso por qué? Es porque tiene el material y la disponibilidad para hacerlo, porque han tenido, les han llegado nuevos aviones. Yo creo que probablemente lo que va a ocurrir es eso, que las líneas norteamericanas que habían ido hacia, digamos, vuelos estacionales, vuelvan a tener vuelos año completo. Pero como digo, siempre en la medida en que este shortage de aviones se vaya resolviendo en un mediano plazo. Ahora, bueno, sigamos con Juan Pablo Leiva, que tenía la mano levantada hace un ratito, y luego seguimos con las preguntas que están en el chat. Hola Helen, hola a todos, ¿cómo están? Gusto saludarles desde Valdivia. Bueno, primero contarles que acá estamos en plena construcción de la remodelación y ampliación de Pichoy, así que estamos súper contentos por eso. Actualmente el aeropuerto Pichoy está funcionando con una especie de instalaciones de campaña, mientras tanto se demuele y se construye lo otro, así que paciencia para los que quieran viajar a Valdivia, pero está funcionando todos los días del año desde ahora de agosto, del 8 de agosto en adelante. Primer anuncio noticioso para que todos estén claros con Valdivia, que ha tenido un aumento de vuelo en el tiempo. Yo me acuerdo hace unos 10 años atrás no habían vuelos en muchos días de la semana. Hoy en día tenemos mínimo 3 vuelos diarios con la TAMI Sky, entonces estamos bien contentos por eso, porque se consolida. Ahora, Helen, hay dos preguntas que tenía aquí anotaditas que tienen que ver con uno. Hay destinos como Valdivia, probablemente La Serena o Puerto Natales que no son buenos en lo que va abajo del avión, que es la carga. Ya la cantidad de toneladas que mueve Valdivia es muy poca en comparación con lo que a lo mejor uno puede ver lleno el avión arriba, pero abajo no. Entonces, no sé qué tan determinante es eso en la priorización de poner un nuevo avión, un nuevo horario a un destino y cómo podemos impulsar que haya más carga desde los destinos nacionales utilizando aviones. Eso por una parte, porque a lo mejor hay una forma en la cual podemos ayudar a que eso mejore las estadísticas de las aerolíneas para que digan, oye, mira, está creciendo esto, hagamos una prueba, pongamos algo más o generemos un stopover distinto, en vez de un Santiago Punta Arenas con escala en Puerto Montt, a lo mejor un Santiago Punta Arenas con escala en Temuco, como alguna vez lo hubo, qué sé yo. Eso, primera pregunta como por el lado de la carga. Y lo otro, ¿cuál sería el protocolo más adecuado, más apropiado para nosotros ir viendo de qué manera ir buscando flexibilidades de las aerolíneas para agregar frecuencias en fechas especiales donde tenemos una demanda adicional? Llámese en congresos, cuando hay una Ironman, cuando hay un evento importante que genera mucha ocupación en un destino como Valdivia, en pleno invierno, en octubre, y que de verdad se necesitan más conexiones para no tener que volar a Temuco, para no tener que volar a Puerto Montt. Esas dos preguntas. Sí, bueno, hola Juan Pablo y gracias por participar. Me encanta saber que Pichoy está avanzando efectivamente desde acá, de Yata, con el equipo, con Daniel y la Soledad. Nosotros hemos participado mucho tratando además de no afectar tanto la operación. Así que es importante que así sigamos bien coordinados y bien encima y nos alegra escucharte. Mira, yo diría que en el ámbito
de aumentar la conectividad supeditado a la carga. eh, la verdad que sí es un elemento muy importante, probablemente no es gravitante para indicar de que tendría que haber un volumen de carga muy, muy sustancial desde Valdivia que, digamos, activara vuelos específicos que estuvieran asociados a eso. Sí, la carga es importante, pero yo creo que me atrevo a decir que no sería como lo fundamental. Yo creo que me voy más al elemento, al segundo punto tuyo, que es como Valdivia se ha ido convirtiendo en una ciudad o un destino de grandes eventos o de eventos especiales, ¿no es verdad? Tratando de darle ocupación y demanda todo el año. Eso va inmediatamente a tener un impacto en el interés de las compañías aéreas de llegar y de generar mayores frecuencias. Ahora, la invitación es a conversar con ellos, ahí nosotros no nos metemos en temas comerciales, pero sí quizás más que una frecuencia, pues, se puede trabajar a nivel de charters, a nivel de fechas específicas, con charters específicos y probablemente ahí también las agencias de viaje, los intermediadores pueden ayudar en eso de mejor manera. Pero efectivamente lo importante es que le demos permanencia y muy buena rentabilidad a las frecuencias que hoy día tenemos con Valdivia, que son atendidas por 2 compañías aéreas y que ojalá avancemos a movimientos interregionales, Valdivia con otras ciudades, no necesariamente Santiago, y eso puede ser súper interesante para el destino. Gracias, Helen. Bueno, sí, seguimos con las preguntas del chat. Francisco Moreno dice, muchas gracias, Helen, por tu excelente exposición. A propósito de los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso Nacional, ¿han medido el impacto que tendrían sus aprobaciones en las low cost en Chile? Mira, medición de impacto como tal, así un impacto numérico, no hemos hecho acá en Chile. Sabemos el impacto que esto tiene, se ha visto en otros países del mundo en general, pero lo que explicaba antes en la presentación, el modelo de low cost básicamente se trata de generar una muy adecuada segmentación de las tarifas para poder tener más tarifas de menor costo, asumiendo que hay pasajeros que están dispuestos a tener menos servicios, pero con el consiguiente menor costo, ¿no? Entonces, yo estoy disponible para viajar con mi cartera y no con una maleta arriba del avión porque no la necesito y con eso puedo acceder a un menor precio. Entonces, muchos de esos elementos o la posibilidad de no endosar el pasaje o no reembolsarlo o no retractarme, elementos de ese tipo o la ubicación dentro del avión, todo eso se va segmentando y va haciendo que hay una multiplicidad mayor de tarifas. Si es que yo empiezo a restringir eso porque te lo tengo que dar por obligación, porque la ley lo exige, esa multiplicidad de tarifas y especialmente las tarifas bajas van a eliminarse. Entonces, no es necesariamente que las tarifas vayan a subir, es que no van a haber tarifas disponibles más bajas. Ese es el elemento. Entonces, la tarifa media en general tiende a subir y eso afecta básicamente la demanda, porque las personas que tienen menor propensión a pagar esas tarifas bajas no van a poder viajar y finalmente también eso va a afectar la conectividad. Y si eso ocurre, además, esas compañías aéreas que basan su modelo de negocio en esta estructura de gran segmentación de tarifas, van a ver que no es rentable operar esas rutas, ¿no? Entonces van a decir, yo me voy a ir a operar en otro país o en otros destinos donde sí me es rentable porque no tengo ese tipo de restricciones. Entonces, nosotros creemos que esos proyectos lo que hacen finalmente es atentar directamente hacia el usuario. Y además hay otro elemento que hay que decir, que hay muchos de estos proyectos de ley que están legislando sobre leyes que ya existen. Nosotros tenemos una ley de endoso, tenemos una ley de retracto que se hizo en el año 2021, que fue muy discutida. Entonces, estamos como legislando sobre legislación y a veces podemos resolver los temas más bien por la vía de una conversación con el CENAC o otros espacios antes de tener que seguir legislando más. Y eso es lo que vemos con preocupación. Ahora, María Estela Girardin tiene una pregunta. No sé si quieres hacerla por micrófono. Ahí te solicité, María Estela. Y gracias, Samuel. Hola, Helen, aquí María Estela Girardán.
periodista, para los Hola, que gracias. no me ubican tanto. Oye, yo me quería pasar a otro ámbito que tiene que ver más con la experiencia del viajero en este caso. Entonces voy a mezclar dos cositas y tú ves cómo y qué es lo que ha estado haciendo Yata, que finalmente ese es tu rol. El tema de los tótem, o sea, como, a ver, ¿cuál es la verdad de la milanesa? Y lo otro es la automatización, que están las dos cosas relacionadas, pero que obviamente la automatización, yo quería ver tu experiencia, tu perspectiva o lo que se ha estado avanzando eh, en la capacitación de las personas. O sea, cuando todo es un robot o un IA o están la posibilidad de estos tótem, ¿qué se ha estado haciendo para quizás reforzar la atención de los viajeros, la amabilidad, o sea, todos esos ingredientes que no los da una máquina? Y que quería tener tu perspectiva con respecto a esas dos cosas. Bueno, hoy en día efectivamente ya tenemos aeropuertos donde las personas pasan sin tener que mostrar ni siquiera un papel, digamos, ¿no? Te reconoce por el iris, ¿no? Entonces, ese es el futuro, esa es y ahí el uso de la biometría es un elemento que incluso la legislación chilena ya lo ha desarrollado. Entonces, cuando tenemos ese norte, ¿no? Cuando eso es lo que estamos viendo y probablemente ustedes lo han vivido cuando viajan a otros países, y llegamos a Chile y nos encontramos con la realidad que tenemos en los módulos de autoatención o estos tótem, donde la mayoría de las veces no funcionan, están dirigidos solamente a chilenos mayores de 18 años, entonces, con una serie de restricciones, eh, genera un impacto primero, y ahí me quedo con mi corazón turístico, de la imagen país y la primera experiencia que tiene ese pasajero, y le damos como un mazazo en la cara, digamos, con algo que no está funcionando bien. Entonces, y que, como digo, podría estar funcionando bien. Ahora, creo que ya hay cierto consenso, tanto a nivel público como privado, que estos tótems no han logrado el resultado que se esperaba, y por lo tanto hay que ir avanzando hacia soluciones para que mejoren el software, que es lo que está detrás del módulo, ¿no? Y después además el propio módulo. Entonces, en ese sentido, creemos que es bien importante que por lo menos sea reconocido de que esto no fue lo que esperábamos, ¿no? Ahora, la autoridad, que en este caso es la PDI, que es la que tiene la responsabilidad del control migratorio en Chile, ha dispuesto colocar más personal hasta que tengamos resuelto ese tema. Y eso es lo que hemos estado viendo en las últimas temporadas altas en general, en que si bien, por ejemplo, ahora en la última alta invierno, vacaciones de invierno, los tótems estuvieron, digamos, apagados, sí la autoridad colocó mayor personal para atender. Entonces, no es la solución, pero por último es una solución que por último podemos resolver en el corto plazo, pero entendemos de que esto tiene que avanzar hacia adelante, ojalá incorporando la biometría como un elemento fundamental, y ojalá avanzando a que hay una ley que acaba de salir que es muy buena, que genera, digamos, una mayor dotación de agentes policiales, que son, digamos, una categoría podríamos decir, suboficial en la PDI, y se está colocando a ese grupo ah, para desarrollar la actividad del control migratorio. Entonces, se está avanzando en mejorar por mientras algo que tiene que tener una solución a más largo plazo, y las autoridades actuales lo tienen claro. Ahora, sin embargo, nosotros seguimos insistiendo y estamos sobre todos eh, cada momento que hay una alta, lo estamos levantando como un tema. Eh, y por otro lado, también decir que a nuestra visión, gran parte de los problemas como estos que suceden, como el caso del control migratorio, y momentos en que tenemos un alta y no estamos con los equipos de personas para atender a los pasajeros, tiene mucho que ver con la falta de gobernanza en el aeropuerto, de una adecuada gobernanza en la cual tengamos, ojalá, una sola autoridad que sea como lo que hemos llamado un alcalde mayor, que determine en esa ciudad que es el aeropuerto cómo tienen que funcionar las cosas, y no tener que poner de acuerdo a 6 ministerios antes de tomar una decisión. Eso. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con Gracias, Helen. Perdón, María Estela. Vamos a seguir con las últimas tres preguntas porque ya estamos en la hora. Entiendo que todos tienen que después hacer sus respectivas labores.
Em, bueno, Jaime Velarde pregunta, ¿qué posibilidad ven de recuperar las líneas aéreas que han dejado de operar en Chile o integrar otras? Eh, Hola Jaime, te aprovecho de saludar. Jaime de ProChile. Eh, Mira, yo creo que las posibilidades, bueno, primero tenemos esta, como decía, este elemento de restricción de oferta de aviones que nos va a mantener una restricción de posibilidades de llegada de más rutas y quiero hablar más de rutas que de compañías aéreas, porque lo que a nosotros nos interesa es aumentar las rutas. eh, y a veces una compañía aérea que ya opera en Chile podría aumentar una nueva ruta si es que tiene el material y la demanda y se dan todas las condiciones. Eh, yo creo que ese es el futuro. Eh, y probablemente nuestra posibilidad de volver a recibir compañías aéreas que dejaron de volar a Chile va a depender mucho también del atractivo que nosotros generemos en torno a lo que es el destino como un destino receptivo y también como un destino emisivo. Entonces, que es algo positivo, porque ojo que el turismo emisivo, la salida de los chilenos fuera de Chile, está creciendo de manera importante. Entonces, también eso lo hace atractivo para las compañías aéreas. Pero no perdemos la esperanza que un KLM, por ejemplo, que hoy día tiene servicio a Buenos Aires, pudiera llegar a Chile y eso nos conectaría mucho mejor con lo que es Europa y por qué no hablar también de lo que son las compañías asiáticas, que ahí tenemos un tema con la conectividad. Pero también es sumamente importante, creo yo, que recuperemos eh, las compañías norteamericanas que empezaron a volar en vuelos estacionales, que vuelvan a volar año completo. Eso es un elemento fundamental. Caso de Air Canada u otras compañías norteamericanas que dejaron de servir algunas rutas. Gabriel Gutiérrez de la Casa pregunta, en Chile solemos referirnos a casos específicos sobre las diferencias o sobre las deficiencias en la infraestructura aeroportuaria, como los problemas en el ILS en Puerto Montt, la limitada sala de embarque en Balmaceda, la falta de manga en varios terminales o pistas demasiado cortas, pero no contamos con un diagnóstico consolidado. ¿IATA dispone de algún informe o benchmark que evalúe el estado de la infraestructura aeroportuaria en Chile en comparación con otros países de la región que nos pueda servir como base técnica para proponer mejoras ante las autoridades? Sí, y no IATA solamente, sino que aquí tengo que sumar a Chila, a la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, que hicimos un trabajo en el cual logramos ponernos de acuerdo todos en conjunto de cuáles son las necesidades de mejoramiento de infraestructura para todos los terminales aéreos nacionales. Em, Así que encantados de compartir esa información. Es un poco de detalle para haberlo puesto ahora. Ahora solamente puse dos elementos fundamentales, pero incluso cuando hablamos, por ejemplo, de instrumental de aterrizaje, no estamos pidiendo que toda la red primaria chilena tenga el mejor instrumental, sino que con algunas mejoras en determinados elementos podemos mejorar muchísimo la condición de visibilidad y por lo tanto conectividad de algunos destinos. Pero eso lo podemos después compartir de manera específica, aprovecho de saludar a Gabriel, esa información para que puedan hacer propuestas también ustedes. Perfecto, y bueno, vamos con la última pregunta. Quizás tengo la sensación de que quizás podría excavar un poquito de lo que hace IATA, pero Sergio Núñez pregunta, además de decir que la presentación es muy interesante y optimista, que pregunta sobre el control de los taxis piratas en el aeropuerto de Santiago. Bueno, anoche nos enteramos de que un turista nuevamente pagó 2 millones de pesos para viajar del aeropuerto a Vitacura. Especialmente los voceadores al interior del aeropuerto. ¿Hay reuniones al respecto? Sí, a ver, primero lamentar que pasen este tipo de situaciones, simplemente yo siento que es como una bofetada al turismo receptivo, ¿no? Porque ese turista evidentemente no solamente es el impacto de lo que le sucede a él, sino que cuando después vuelve a su país, todo lo que eso significa eh, para quienes hacen un gran esfuerzo en promover Chile como destino, realmente es complejo. Pero sí quiero decir, como digamos, un elemento importante y concreto, que es algo que nosotros estábamos esperando como industria hace muchos años, es que actualmente, hace creo que un mes nomás, se presentó en el Congreso un proyecto de ley que aumenta las penas, las sanciones a los taxistas piratas. Y no solamente los taxistas piratas, sino que a los
que llamamos intermediarios, entre comillas, hacheros, que son los que captan a ese turista y que son básicamente los que efectúan la estafa. Ese proyecto lo presentó el Ministerio de Transporte, ya está en el Congreso, es un proyecto que la industria ha pedido hace mucho tiempo, también el aeropuerto y todos como sector, porque en definitiva se ha puesto bastante más información y señalética a la salida del aeropuerto, previendo a los turistas que no que ocupen solamente canales oficiales y todo eso, pero si no aumentamos las penas, esos malhechores, digamos, lo que hacen es ir, pagan una multa muy baja y el día siguiente están funcionando de nuevo. Entonces, creemos que al generar ahí el castigo adecuado y reducir los incentivos, esa es la manera de atacar este problema de fondo. Bueno, de esta forma ya estamos finalizando este talks. La verdad es que hubo muchísima participación, una muy buena señal del interés de ustedes en estos temas. Nada, la verdad es que queremos agradecer muy sinceramente a Helen por su tiempo, por su claridad, por su visión, y también a todos ustedes por su participación y por unirse esta mañana a esta charla. Los queremos invitar a seguir participando en nuestras próximas ediciones de FedeTour Talks, que recuerden, lo hacemos el segundo y el cuarto martes de cada mes, y a seguirnos en nuestras redes sociales. Si es que quieren tener esta presentación de Helen, que estaba muy clara, muy buena, y escriban a info@fedetur.cl y ahí les vamos a enviar la información, porque va a estar disponible. Así es que estamos también disponibles para cualquier duda que ustedes tengan. Nada, les agradezco mucho, les mando un abrazo y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Que estén bien. Gracias, Siempre un aporte. Chao, chao, cuídense. gracias.